Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Vamos a tocar un tema de una intervención de neumología que digamos que vamos a tratar de poner de moda en nuestra institución en los próximos meses. Es una herramienta pues, que vamos a tener, que tenemos disponible y que digamos que ha cambiado de manera abrupta o de manera importante el enfoque o la aproximación en las patologías intersticiales. La charla que voy a dar a continuación va a tener este derrotero como contenido. Vamos a hablar de unas generalidades tratando de hablar de la importancia de este procedimiento en el enfoque de las enfermedades intersticiales, una breve reseña histórica, cómo se realiza el procedimiento, digamos de manera un poco más simple, cuáles son las complicaciones descritas, el rendimiento, el rendimiento diagnóstico de este procedimiento, como la comparación, que claramente es comparación con las intervenciones quirúrgicas. Vamos a hablar de otras opciones u otras herramientas que nos ofrece la criobiopsia, ya no transbronquial sino endobronquial o también transbronquial en algunos escenarios, y terminaremos con unas conclusiones. Cuando nos enfrentamos a enfermedades intersticiales nos vemos digamos ante el miedo, la premura, porque tenemos un grupo muy heterogéneo con un comportamiento diferente entre ellos mismos. Hay superposición entre un componente y otro, digamos entre un componente fibrótico y otro inflamatorio. Como mencionamos, el comportamiento puede ser variable y es frecuente cuando nos abogamos a evaluar un paciente con patología intersticial o con enfermedad pulmonar difusa que podamos tener errores. Por ese motivo, la clave del éxito siempre va a ser trabajar en grupo, y pues no es en vano porque la clasificación de las enfermedades intersticiales, pues en un esquema un poco más gráfico se puede tener pero miren que hay algunos que dicen algunas otras ocupacionales, algunas otras quísticas, etcétera, que pues terminan siendo realmente un grupo bastante grande, bastante heterogéneo. Entonces la preocupación cuando nos enfocamos o nos aproximamos a esta patología pues no es infrecuente, y tener digamos o errar o tener miedo pues no es en vano, porque algunas veces vamos a ver que tenemos de tiempo pues digamos derogamos, dilatamos o retrasamos un diagnóstico que puede hacernos perder una ventana de oportunidad en las enfermedades intersticiales. Y aquí vemos digamos que no nos pasa aquí en Colombia porque no tenemos muchos registros, pero un registro danés, cuántos diagnósticos había tenido un paciente antes de tener un correcto diagnóstico intersticial, hasta 6 diagnósticos. Miren pues que no es algo despreciable y que podían pasar hasta 11 meses en promedio. Lo que más se corrobora, pues lo que más se diagnosticaba entre comillas era asma, y por eso es una cuña que siempre le doy a los estudiantes, y es: siempre que usted tenga un asma, diagnostique la obstrucción; siempre que usted tenga la neumonía, diagnostique la neumonía, haga un enfoque juicioso y un diagnóstico real de la patología. Entonces, ¿qué pasa? Pues los pacientes con enfermedades intersticiales van a tener un retraso en su diagnóstico, bien sea por problemas propios del paciente, problemas del sistema de salud, problemas de la hospitalización, e incluso problemas de la vigilancia o la aproximación del centro, digamos, de manejo de enfermedad intersticial. Entonces pueden pasar varios años antes de que un paciente tenga una evaluación clínica juiciosa, y eso pues termina afectando claramente los desenlaces del paciente. Nos movemos en una dualidad de enfermedades que son, como les mencionaba, que podían coexistir un componente inflamatorio que puede mejorar muy bien con algunos inmunomoduladores, y un componente fibrótico que realmente revertirlo no va a ser muy fácil. Y eso pues digamos nos habla de cuál sería como lo que deberíamos esperar por patologías. En el contexto de las enfermedades autoinmunes esperaríamos que modular la enfermedad autoinmune nos mejorara. En el contexto de medicamentos o de enfermedades granulomatosas, pues eso nos puede hablar de un espectro entre lo inflamatorio y lo fibrótico, y es la idea. Pero como vemos en la gráfica, claramente hay una superposición o un comportamiento de progresión, y es lo que vamos a ver un poco más adelante, que pues
estamos migrando a un diagnóstico que se llama fenotipo fibrosante progresivo o enfermedades fibrosantes que van a marcar un pronóstico diferente. Entonces, en este escenario es muy importante y digamos me lo robo mucho de las aproximaciones de reumatología, que cuando nos enfrentamos a cualquier etiología de enfermedad intersticial, la primera parte es hacer un diagnóstico de una causa, digamos, que se pueda modular, digamos inmunomodular, que se pueda desinflamar, porque cuando ya llegamos a la parte tardía fibrosante probablemente la ventana de oportunidad se nos haya pasado para darle un adecuado manejo. Esto pues digamos en el contexto de la enfermedad intersticial cobra también mucha relevancia tener presente que como es un grupo tan heterogéneo, el rendimiento diagnóstico de las herramientas, llámese punción percutánea, llámese biopsia quirúrgica, llámese EBUS, llámese biopsia transbronquial estándar con forceps o llámese criobiopsia, va a tener un rendimiento variable y por eso hay unas recomendaciones de una u otra aproximación dependiendo de la patología asociada, pues si es asociada al tejido conectivo, si es neumonitis de hipersensibilidad, si se trata de sarcoidosis. Ya vamos a ver por qué eso cobra relevancia o por qué tiene que ser, por qué varía esa aproximación y por qué la criobiopsia aquí que termina siendo comparada en la mayoría de los grupos contra la biopsia quirúrgica. Asimismo, pues siendo un grupo tan heterogéneo, tienen tratamientos individualizados cada uno y pues en una fase inicial, predominantemente usando los corticosteroides para su modulación. Ese comportamiento, como les venía mencionando, se habla de un fenotipo que tiende a progresar, esa frecuencia de progresión depende del tipo de patología, digamos que la patología que por definición siempre progresa es la FPI, pero pues otras enfermedades asociadas, por ejemplo, a artritis reumatoide, asociadas a escleroderma, pues tienen un componente de progresión también bastante importante. Entonces, en un momento inicial hay un tratamiento divergente para las etiologías puntuales, pero cuando ya nos pasamos de la ventana de oportunidad de inmunomodular el evento inicial, pues vamos a llegar al fenómeno de fibrosis. Y en el fenómeno de fibrosis, digamos, lo que tenemos de tratamiento estándar o establecido es el uso de los antifibróticos, siendo de los dos que se han estudiado, que se tienen comercialmente disponibles, el nintedanib, el que presenta una evidencia significativa. Entonces, volviendo a lo que acabo de mencionar, las diferentes enfermedades tienen un episodio, una brecha de inmunomodulación, pero cuando ya el componente se vuelve fibrótico, o especialmente aquellas que se comportan como neumonía intersticial usual, que es un patrón imagenológico y radiológico, pues un patrón patológico de histología que tiene una correlación importante con los hallazgos imagenológicos, esos pacientes van a tener un peor pronóstico y se ha visto de manera reciente, de hecho sale publicado hace un par de meses, que la artritis reumatoide en su evolución, cuando tienen compromiso de neumonía intersticial usual, tiene un comportamiento igual a la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, conclusiones grosas hasta acá. Hay que tener claro que el pronóstico depende de cuál sea la patología a la que nos estemos enfrentando. Los patrones indeterminados hay que tratarlos de esclarecer, porque si se nos pasa una neumonía intersticial usual, que sabemos que es aquella que tiene un componente, digamos, fibrótico o de peor pronóstico, podemos estar, digamos, haciendo que una enfermedad que es crónica progresiva y potencialmente mortal progrese más rápido sin una intervención con posiblemente antifibróticos. Tener en cuenta cuál es la extensión del compromiso, evaluar el compromiso de autoinmunidad en la patología, tener, digamos, folículos linfoides o proliferación linfoide o que haya mucho componente celular, pues hace pensar en que haya un componente de causa secundaria como una patología autoinmune asociada y hace que tenga un pronóstico un poco mejor. Entonces, un tratamiento apropiado en esos escenarios impacta en desenlaces de exacerbaciones de las enfermedades intersticiales y de mortalidad. Lo que les venía mencionando previamente en cuanto a las curvas de supervivencia dependiendo de las etiologías, cuando miramos la curva, todo aquello que tenga patrón de neumonía intersticial UIP o neumonía intersticial usual para el español, va a tener un peor pronóstico en el tiempo de supervivencia en el tiempo, independiente de si es de la causa, si es asociada a autoinmunidad o no es asociada a autoinmunidad, si es idiopática, etcétera.
Entonces, la solución para todo digamos, esta introducción grande es que haya una aproximación juiciosa desde un grupo multidisciplinario donde se estandarice una aproximación clínica, se hagan, digamos, unos exámenes rutinarios y toda la evaluación ojalá sean, digamos, bajo un seguimiento por una junta multidisciplinaria que defina si se va a llevar al paciente a uno u otro procedimiento, al lavado broncoalveolar, que es el VAL, nuevamente se presenta en la junta con los reportes, si hay diagnóstico se dejaría pues ahí, de no tener diagnóstico se progresaría en el estudio histológico. Por criobiopsia vamos de lo menos invasivo y menos mórbido a lo más invasivo y lo más mórbido, y pues en última instancia a la cirugía. ¿Por qué traigo esta gráfica? Porque esta gráfica hizo que la guía cambiara. O sea, porque esta aproximación y porque la criobiopsia, con todo lo que vamos a ver más adelante, ha hecho que ella vaya ganando un espacio y se meta a un nivel similar a la biopsia quirúrgica. Entonces, luego de este pequeño abrebocas, ahora sí hablemos de la criobiopsia. ¿Listo? Importante aquí con respecto a la criobiopsia que tenemos que tener presente que hay una aproximación endobronquial y una aproximación transbronquial. En la endobronquial yo veo la música que suena está ambientada para las diapositivas, tranquilos. Entonces, en la aproximación endobronquial vamos a ver la lesión directamente y la lesión está pues visiblemente en relación a la cámara del broncoscopio, yo lo puedo acceder ahí. En la visión transbronquial yo estoy mandando una pinza distalmente a una parte periférica del pulmón y la idea, palabras más, palabras menos, es pellizcar un pedacito del pulmón y que este pedacito del pulmón traiga algo representativo de algo difuso. El problema aquí es que esta biopsia no me termina mostrando claramente cuál es como la generalidad, o puede ser demasiado pequeña para una evaluación cuando se hace con biopsia por forceps. ¿Por qué? Porque dependiendo de la enfermedad, pues vamos a tener unos hallazgos que pueden ser asociados o no a la patología. Entonces, en el grupo A vamos a ver, aquí en este lado, pues aquí tenemos dos gráficos de dos partes diferentes, pero lo importante es un pulmón normal con su triada bronquial que está relacionada con la arteria y bronquio, y por el otro lado, por los septos vienen los linfáticos y las venas, y dependiendo de cuál sea el patrón, si tiene compromiso completamente homogéneo, como la neumonía intersticial no especificada, si tiene un patrón parcheado, así como acá, pero respeta, digamos, el componente de la triada bronquial, no, pues estaríamos hablando en el contexto de una neumonía intersticial usual, sería en el contexto, por ejemplo, de una fibrosis pulmonar idiopática, una neumonía intersticial usual por artritis reumatoide. Y, como habíamos hablado en la biopsia por forceps o con pincitas que vimos, como están muy relacionadas al bronquio, estaríamos evaluando solo esta pequeña zona, no tendríamos una representación, digamos, importante de todo el parénquima. Entonces, por ese motivo, el rendimiento diagnóstico de las transbronquiales estándar se ve limitado a los, digamos, a algunas patologías como la sarcoidosis, la neumonitis de hipersensibilidad que puedan llegar a afectar dicha área. Con respecto a la criobiopsia, pues ya sabemos que la técnica de emplear frío en neumología la venimos usando desde la década de los 70, donde para patologías oncológicas dábamos manejo con crioterapia. Aproximadamente entre el año 2008 y 2009, predominantemente en Alemania, aparece la intervención con criobiopsia transbronquial, que es avanzar una sonda de criobiopsia, una sonda que tiene una punta de oro. Esta sonda, por un cambio de gas que se llama, pues, que se llama el efecto Joule-Thomson, el hecho de perder, digamos, la presión del gas, el gas hace que se genere unas temperaturas bajas, temperaturas de menos 80 grados, y genere congelación, y ese efecto de congelación se adhiera al tejido y por efecto como traída de paleta o jalada de paleta se traiga una porción importante del pulmón. Lo importante después de esto, después de que se introdujo la criobiopsia, es que el tejido se preserva más. Cuando uno lo pellizca, lo macera, lo destruye un poquitico y es más chiquito, y el tejido pues obviamente es más grande con la criobiopsia. Y con respecto a la biopsia transbronquial estándar, pues queda supeditada a un grupo muy selecto, por lo que acabábamos de mencionar. Con respecto a las contraindicaciones de este procedimiento,
Tenemos pues como contraindicaciones absolutas todo aquel paciente que tenga un alto riesgo de sangrado por el riesgo de pérdida de la vía aérea en relación al sangrado, y contraindicaciones relativas a aquellos que tengan una muy pobre función pulmonar. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes van a tener mayor riesgo de complicaciones, especialmente también aquellos que tienen hipertensión pulmonar. Con respecto a ayudas auxiliares frente a la criobiopsia, pues digamos que el procedimiento está estandarizado, hay unas recomendaciones por los diferentes grupos, pero es importante aquí que pues todo el grupo, incluyendo enfermería, el anestesiólogo, quien nos acompañe, es muy importante en el procedimiento, y ser precavidos, porque pues no es un procedimiento exento de complicaciones. Entonces, siempre nosotros tenemos estandarizado hacer una evaluación inicial de la pleura, ya vamos a ver el porqué, y definir con nuestro amigo el anestesiólogo cuál sería la vía aérea de elección para el procedimiento. En la evaluación previa, pues hacemos una ecografía, como vemos aquí en el gráfico, vemos un pequeño movimiento, se llama deslizamiento pleural, eso es lo normal. Lo que pasa es que cuando el paciente tiene enfermedad intersticial, lo que vamos a ver un montón de líneas de cometa, esas rayitas que vemos ahí. Eso habla de una patología que se llama síndrome intersticial, y de pronto eso nos puede hacer no ver tan claramente el deslizamiento pleural. Por ese motivo es mejor tener una imagen previa para comparar posterior al procedimiento. El procedimiento, a grandes rasgos, pues tiene esa evaluación previa. Deben haber dos broncoscopistas, uno que es el dueño del broncoscopio principal y de la crio, el segundo es el que se encarga del control del balón, porque vamos a ver el balón qué importancia tiene aquí, y es el apoyo de segunda broncoscopia por los riesgos de sangrado. El doctor Alejo ya es un crack para el manejo del balón. Uno debe definir cuando está haciendo el procedimiento si va a entrar con rígido, o sea, uno coloca un primer broncoscopio rígido y sobre este pasa el flexible, o lo puede hacer solo sobre el rígido, o lo puede hacer solo sobre el flexible. Depende también de la vía aérea que vayamos a emplear y de las características, o digamos de con qué herramientas el grupo se sienta más, digamos, familiarizado. Una vez evaluado el sitio, pues que vamos a biopsiar, digamos, las lesiones están en el lóbulo inferior derecho, en el lóbulo medio, vamos a ir a avanzar el balón, lo vamos a dejar en la entrada del segmento que vamos a estudiar, avanzamos la sonda de crio más o menos a 1 o 1.5 centímetros, el sitio pues digamos más hacia atrás de la pleura para evitar complicaciones. Se activa la sonda de crio, se hace extracción del tejido, inmediatamente el otro broncoscopista hace inflado del balón. ¿Esto para qué? Para evitar que el sangrado, si se llega a presentar, vaya a pasar hacia el resto de los segmentos bronquiales y comprometa la ventilación del paciente. Una vez pues, se extrajo, esperamos un minutico, miramos cómo se comportó el sangrado, desinflamos lentamente el balón y evaluamos el sangrado. Si no hay sangrado, seguimos haciendo otras dos biopsias de cada segmento, ojalá unos 2 segmentos para evaluar, y al final, pues si se presentó sangrado, se le da el manejo, bien sea con agua fría, pues solución salina fría, se le da manejo con adrenalina instilada o con ácido tranexámico, como otras herramientas recientemente validadas para el manejo del sangrado en procedimientos de la vía aérea. Al final se hace una evaluación final, ¿para qué? Para tener un diagnóstico de una complicación, adelantarnos a la presencia de complicaciones para manejarlas. Los sitios de la muestra, como les mencionaba, uno tiene que devolverse un poquitico de la pleura, 1 centímetro, 1,5 centímetros, y por eso lo vemos como un tiro al blanco, como unas áreas, digamos, localizadas. Los sitios en negro son los sitios donde hay menor riesgo de sangrado con la biopsia y el menor riesgo de neumotórax con la biopsia. Entonces uno se devuelve 1 centímetro para tratar de caer en esta zona cuando se está haciendo el estudio de la criobiopsia. Y pues cuando se están haciendo otras endobronquiales de criobiopsia, uno también trata de buscar en esos sitios. La técnica, como les mencionaba, se avanza el balón, se avanza la sonda de crio, tomo la criobiopsia, inmediatamente mi compañero Alejo infla el balón para controlar el sangrado a dicho nivel, y luego hacemos un desinflado
pues, lento del balón tras 1 minuto para controlar hemostasia. Las vías aéreas o las técnicas son bastante variables. Hay dispositivos como este tubo orotraqueal Rush que permite avanzar el balón directamente. Hay técnica combinada con el rígido y con avanzado de flexible asociado. Así fue como hicimos el primer procedimiento en la institución. Vemos aquí cómo el balón queda inflado en un punto bronquial pues claramente establecido. Esto es un broncoscopio rígido metálico y aquí está el balón y la sonda de criobiopsia, y aquí cómo queda pues cuando se hace el procedimiento. Otras alternativas cuando se hace con el tubo orotraqueal que les mencioné, Rush, que permite avanzar el balón por un lado, o lo que nosotros estamos empleando, que es un introductor de un balón de Arndt, que tiene tres vías para conectar por uno el broncoscopio, por otro el balón y por el otro ventilar al paciente, bien sea con máscara laringea o con tubo orotraqueal. Acá vemos que pues, la sonda de criobiopsia está pegada a la pleura, nos devolvemos 1 centímetro, 1,5 centímetros y se procede a hacer el procedimiento. Entonces, diferencias de este procedimiento contra el transbronquial que veníamos haciendo. Pues si vemos aquí en el vasito, vemos unas biopsias bastante importantes o bastante grandes con una sonda ya asociada, y cuando lo comparamos con las transbronquiales estándares de 2-3 milímetros, tenemos unas criobiopsias de medio centímetro, un poco más de medio centímetro. Entonces eso nos ayuda mucho para tener un buen rendimiento, y pues para el patólogo también es muy importante, porque cuando yo hago una transbronquial estándar, mire que el tejido se ve apelmaza, se cierra y queda reemplazado esto que está acá, se llama pues como, o es la parte bronquial de la transbronquial. Es decir, esta parte, solo lo que podría interpretar el patólogo sería solo este ladito, mientras que cuando hago la criobiopsia, pues tenemos una representación, como veníamos hablando previamente, bastante importante y bastante buena, que nos permite mirar si las enfermedades están asociadas a la triada bronquial, asociados a un componente homogéneo, un componente heterogéneo, para poder hacer, digamos, un diagnóstico adecuado. En trasplante pulmonar también está validado, y realmente hacer criobiopsias en pacientes trasplantados aumenta el rendimiento diagnóstico del rechazo agudo celular en un 28%. Entonces, de hecho, en Vallebrón, en Barcelona, los seguimientos no se hacen con transbronquial estándar, sino con criobiopsia. Y en los pacientes críticos de cuidados intensivos se hace también este procedimiento, se hace el procedimiento, el paciente ventilado, y se puede llegar a evaluar. En la serie, pues digamos, se hizo en diferentes escenarios, en neumonía intersticial aguda, en el contexto de vasculitis ANCA, en el contexto de carcinomatosis linfangítica, y el rendimiento es aproximadamente del 80%, que vamos a ver que es muy similar a lo que vamos a ver con la criobiopsia en general. Entonces el procedimiento, pues palabras más, palabras menos, una sonda de crio que congela y yo tracciono por efecto de paleta el pedacito del pulmón. Posterior al procedimiento vuelvo a hacer una evaluación ecográfica para mirar, digamos, cómo quedó el paciente posterior al procedimiento. Aquí vemos que el deslizamiento no está muy claro. Aquí vemos cómo se mueve una parte de la pleura y otra parte de la pleura no se mueve. Eso nos debe hacer pensar en neumotórax. Acá otra zona con burbujeo y líquido, y aquí en enfisema subcutáneo. Todos estos hallazgos son sugestivos de neumotórax y pues nos deben hacer aproximarnos a una evaluación más juiciosa y temprana del paciente antes de que la complicación se haga manifiesta. Si la presentó, si tuvo el neumotórax, se va a identificar y se trata. Recuerden que este procedimiento es muy seguro. Las exacerbaciones de la biopsia quirúrgica rondan son un poquitico mayores que en la criobiopsia. Aquí vemos el número de exacerbaciones o el promedio entre 23 o 3%, dependiendo de las series, y eso también va a variar dependiendo del escenario del paciente. Ya voy a tratar de hablar un poco más con respecto a las exacerbaciones de la patología y con respecto a la mortalidad de la biopsia
por criobiopsia versus la biopsia quirúrgica. Entonces, cuando nos enfrentamos a las complicaciones, cualquier tipo de sangrado, pues sí, lo más usual es que haya sangrado de la vía aérea. Un 30% de los pacientes lo van a presentar. No es, digamos, no es severo, no es grave en un porcentaje tan alto. El neumotórax ocurre aproximadamente en un 8%, las series lo reportan de 3 al 33%, y muerte en el procedimiento de criobiopsia es digamos, un procedimiento muy seguro. En una corte de más de 2.000 pacientes, solo 3 pacientes fallecieron. Uno dice, no, pues sí, pero fallecieron. Sí. Claro, recordemos que los pacientes con enfermedades intersticiales son pacientes que están débiles, que tienen su función pulmonar bastante deteriorada, y esto hace que pues, tengan un riesgo pues, de complicaciones ya per se. Pero cuando lo comparamos con cirugía, la mortalidad y las exacerbaciones son menores. Otras complicaciones descritas, pues que haya cavitación, se hace un pequeño huequito en el pulmón donde se hizo el procedimiento, laceraciones bronquiales, neumomediastino o neumotórax, dependiendo de dónde lo hayamos, hecho la criobiopsia. Y otras complicaciones descritas es que haya infiltrados transitorios por el sangrado, que haya ruptura del balón o que haya infección en dicho lugar. Abscesos como tal pues no son debidos a eso, sino que hay un efecto de sangrado, pues, y el sangrado puede ser colonizado posteriormente, no es directamente relacionado a la patología. Y cuando nos comparamos entonces con la cirugía, como les venía mencionando, en el grupo de los pacientes que están agudamente enfermos, la mortalidad se aproxima al 20%, mientras que los que son electivos se aproxima al 5%. Y esto también va a variar dependiendo de cuál sea el volumen o el grupo, digamos, el grupo que haga la aproximación quirúrgica a este procedimiento. Entonces, volviendo a la evaluación, vimos que solo 3 de 2.000 fallecieron en la criobiopsia. En la biopsia quirúrgica la mortalidad está entre el 5 y el 20%, y el rendimiento diagnóstico de mi prueba, de mi procedimiento, dependiendo de las diferentes cohortes descritas, se aproxima al 80%. Es decir, por cada 10 criobiopsias me ahorro 8 biopsias quirúrgicas con la morbimortalidad que acabamos de mencionar de la biopsia quirúrgica. Y cuando nos comparamos con cirugía o con explantes pulmonares, el estudio Coldice, el estudio de los explantados y otro estudio de seguimiento de comparación contra transbronquial y quirúrgicas, dice que el rendimiento o comparativamente logran ser equiparables en la biopsia quirúrgica con la criobiopsia. Voy a dar un pequeño ejemplo. Es un paciente joven de 32 años, arquitecto y nadador de alto rendimiento. 2 meses de tos seca, disnea MMRC 1 de 4, refiriendo un cuadro viral 2 semanas anteriores al inicio del cuadro, aftas dolorosas 3 a 4 veces al año, dislipidemia familiar, hermano con antecedente de sangrado retroperitoneal espontáneo. Sus signos vitales, digamos, no tienen mayores anormalidades, tiene queratopatía lipoidea por el arco de la dislipidemia familiar. El hallazgo del TAC, les voy a mostrar el TAC rápidamente, y las pruebas de función pulmonar y la biopsia. Este TAC, yo sé que aquí con la luz puede no verse tan bien, pero este TAC está lleno de múltiples lesiones en árbol en gemación, de características de vidrio esmerilado, con una tendencia a la consolidación, por aquí una pequeña consolidación, pero pues por las características de la luz no lo vemos tan bien en estos momentos. Entonces, bajo esta premisa y un cuadro como muy larvado, nosotros hicimos una sospecha diagnóstica de una neumonitis de hipersensibilidad en relación a la actividad laboral como arquitecto, versus también la opción de se llama pulmón de la bañera, que es asociada a infección por micobacteria no tuberculosa, y pues en ese sentido consideramos pertinente hacer una biopsia transbronquial con criobiopsia, porque tendríamos que definir histológicamente algo que se parece en los otros estudios, pues en el lavado puede ser linfocitario, pero tendríamos que definir qué le vamos a quitar al paciente como causal de su deterioro, ¿cierto? Pues, se tiene que restringir sus actividades laborales, porque hemos visto que de pronto haya alguna exposición que le está inflamando los pulmones, entre comillas, en su actividad laboral, o que usted en su trabajo de la piscina, en una piscina climatizada, pueda tener una afección del pulmón, porque eso lo termina limitando.
Entonces le hicimos unas pruebas de función pulmonar al paciente. Las pruebas de función pulmonar de manera llamativa no tienen, digamos, en la espirometría una alteración significativa en los volúmenes pulmonares. De hecho, el paciente tiene unos volúmenes un poco aumentados, pero él no tiene ninguna otra anormalidad en la espirometría y se atribuye pues a la gran fuerza muscular, y de manera llamativa encontramos una difusión que está aumentada, que esto va a ser bastante importante pues para el desenlace de este caso clínico. Lo llevamos al paciente a la criobiopsia. Previa a la criobiopsia hicimos un lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar retorna un líquido mucoide completamente claro, y por ese motivo, en otro diferencial que teníamos, que era hemorragia alveolar, pues procedimos con la criobiopsia. Oh sorpresa, pues aquí les mostramos el tamaño de la criobiopsia. Es esta muestrica de más o menos unos 6-7 milímetros. Habíamos hecho otro panel de estudios de etiologías autoinmunes o algo adicional en el contexto del diferencial de hemorragia alveolar, pero nos llevamos la sorpresa de un reporte histológico aquí importante. Como pueden ver, que se preserva de manera importante pues lo que es la estructura alveolar, pero vemos unos focos que nos llaman como la atención, aquí unas áreas con unas células que tienen una pigmentación. Estas células que tienen pigmentación como marrón son macrófagos que se están tragando sangre. De manera sorpresiva nos llevamos una hemorragia alveolar, ¿cierto? Nos llevamos una hemorragia alveolar cuyo lavado broncoalveolar fue de características normales. Uno espera que con cada lavado el retorno sea más sanguinolento, pero como les mencioné, el lavado siempre fue claro, y a la tinción de hemosiderina, pues la tinción de hierro es positiva para el reporte de hemosiderófagos, que todo lo que se ve azul son macrófagos cargados de hierro, de esos glóbulos rojos que ellos fagocitaron. Entonces, al final ¿qué nos dio tranquilidad de haber hecho esta criobiopsia en esta aproximación? No vimos lesiones de capilaritis y hicimos toda la aproximación de las etiologías de posibles diagnósticos de hemorragia alveolar, que todo, gracias a Dios, fue negativo al final. Entonces la biopsia también nos ayudó para darnos como tranquilidad y orientarnos a unas etiologías. Y cuando ya definimos todo lo demás descrito, que aquí importante, miren que al final sugieren considerar biopsias en algunos escenarios del riñón o del pulmón para esclarecer el diagnóstico. En el contexto de este paciente atribuimos esa hemorragia alveolar donde no hubo capilaritis, donde los estudios de etiologías de hemorragia alveolar, antimembrana basal, ANAS, todo lo demás fue completamente negativo. Lo atribuimos a un componente infeccioso previo. Como les mencioné, el paciente tuvo un cuadro viral inicial. Y en estos momentos el muchacho está en perfectas condiciones. Otras alternativas u otras herramientas que nos ofrece la crio, como ya vimos, el tamaño es bien importante. En cáncer de pulmón ha habido una revolución en los últimos 15-10 años, donde podemos ofrecer tratamiento dirigido ante unas mutaciones puntuales. Hay algunas de ellas que ya tienen un tratamiento estandarizado, establecido o, digamos, avalado en nuestro país. Hay otros que vienen en camino para las mutaciones del RET y el MET, que son las que tengo ya subrayadas en amarillo. Los del lado azul, pues es lo estándar y que está avalado en estos momentos también en nuestro país como tratamientos dirigidos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros también? Hemos hecho biopsias por criobiopsia más grandes, miren, una profundidad de casi 1,5 centímetros, de 0.8 por 0.6, eso es casi comparativo a una biopsia quirúrgica, y esto nos permite hacer estudios moleculares para poderle ofrecer un tratamiento puntual, como lo vemos aquí, la PCR para las mutaciones del EGFR, de los exones del EGFR, la inmunohistoquímica para el ALK y la inmunohistoquímica para el PDL1. Esta paciente se benefició de un tratamiento con pembrolizumab. Son pacientes institucionales, son pacientes que nosotros como clínica le hemos ofrecido un cambio en su supervivencia. Le hemos dado a una persona de 40, de 50 años una supervivencia controlada de su cáncer, incluso con descripciones de un síndrome de Lázaro para cáncer de pulmón.
con el uso de estos nuevos medicamentos. En conclusión, las enfermedades intersticiales requieren todo un grupo multidisciplinario que se aproxime, que lo sospeche y lo diagnostique y le dé manejo. Dentro del estudio de esto hay un grupo de patologías pues, que con extenso compromiso con fibrosis, cuyo diagnóstico tardío de NIU pues, reviste un peor pronóstico. Y el estudio pues, de estas patologías con criobiopsia sí, es una herramienta útil, es segura e impacta las ventanas de oportunidad logrando diagnósticos oportunos. Termino mi charla con la música que nos ambientaba y con una foto de Marlon Brando, quien fallece en la década de los 2000 a expensas de fibrosis pulmonar idiopática. Les agradezco mucho su atención